Octubre de 1997. Las luces de Génova se reflejan sobre el mar Mediterráneo mientras los ciudadanos de la ciudad portuaria más importante del noroeste de Italia se preparan para otra noche tranquila. Nadie en Liguria, la hermosa región italiana famosa por la costa de Cinque Terre, los pueblos pintorescos y la elegancia del Riviera italiana, imagina que están a punto de vivir 6 meses que cambiarán la historia criminal del país para siempre. Durante las próximas 26 semanas, un hombre que nadie conoce, que no aparece en ningún registro policial como criminal violento, que ha pasado sus 46 años de vida cometiendo solo robos menores, se transformará en el depredador más eficiente que Italia haya visto en décadas. Atacará trenes nocturnos, estaciones de servicio desiertas, trabajadoras sexuales en las carreteras, joyeros en sus tiendas. Acabará con 17 personas en apenas 6 meses. La policía italiana tendrá que aprender a cazar a un criminal cuyo ritmo de destrucción es tan acelerado que para cuando identifican un patrón, ya hay 3 nuevas víctimas. Su nombre es Donato Bilancia. Lo llamarán el monstruo de Liguria. Y durante medio año, la región más elegante de Italia vivirá bajo el terror de un hombre que, antes de octubre de 1997, jamás había disparado a un ser humano. Donato Bilancia, conocido como el monstruo de Liguria y el criminal de las prostitutas, fue un criminal italiano responsable del fallecimiento de 17 personas en la región de Liguria, en el noroeste de Italia, entre octubre de 1997 y abril de 1998. En un periodo de apenas 6 meses, Bilancia pasó de ser un ladrón de poca monta a convertirse en uno de los criminales seriales más prolíficos en la historia reciente de Italia. Sus víctimas incluían trabajadoras sexuales que operaban en las carreteras de Liguria, empleados de estaciones de servicio nocturnas, pasajeros de trenes interurbanos y joyeros en sus establecimientos. Fue arrestado el 6 de mayo de 1998, y el 12 de abril del año 2000 fue sentenciado a 13 cadenas perpetuas más 20 años adicionales por el intento de crimen contra una trabajadora sexual que logró sobrevivir y que, irónicamente, fue una de las pistas clave que llevaron a su captura. Falleció en una prisión italiana el 17 de diciembre de 2020 a los 69 años, víctima del virus COVID-19 durante la pandemia mundial. El 10 de julio de 1951, en Potenza, una pequeña ciudad situada en la región montañosa de Basilicata en el sur de Italia, nació Donato Bilancia. Basilicata era entonces una de las regiones más pobres del país, una zona donde las montañas áridas y los pueblos aislados contrastaban dramáticamente con la prosperidad industrial del norte italiano. La familia de Donato eventualmente migró al norte, como millones de italianos del sur que buscaban mejores oportunidades económicas en las ciudades industriales de Milán, Turín y Génova. Este patrón migratorio, conocido como la migración interna italiana, marcó a generaciones enteras de familias meridionales que dejaron sus pueblos ancestrales para establecerse en entornos urbanos completamente diferentes. Donato creció en este mundo de transición, perteneciendo técnicamente al norte pero cargando con las raíces culturales del sur. La vida adulta de Donato Bilancia antes de 1997 era, en apariencia, la de un hombre marginal pero no necesariamente peligroso. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca formó una familia propia. Vivía solo en diferentes ubicaciones en Italia, moviéndose con una inquietud que reflejaba quizás su incapacidad para establecer lazos humanos duraderos. No completó estudios formales. No tenía una carrera profesional definida. Su modo de vida consistía en una combinación de pequeños robos, apuestas en casinos italianos y actividades al margen de la legalidad que le proporcionaban ingresos suficientes para sobrevivir sin integrarse completamente al mundo productivo. Para los conocidos superficiales que tenía en diferentes ciudades italianas, Donato era simplemente un hombre solitario, extraño pero no amenazante, alguien a quien se saludaba con cortesía distante sin hacer más preguntas sobre su vida privada. Los psicólogos que estudiarían posteriormente el caso de Bilancia identificarían un detonante psicológico específico que precedió a su explosión criminal. Durante los meses previos a octubre de 1997,
Donato había perdido a su hermano en circunstancias que lo afectaron profundamente. Esta pérdida familiar, combinada con problemas financieros crecientes debido a sus hábitos de juego compulsivo y una sensación generalizada de fracaso vital, creó las condiciones psicológicas para lo que los criminólogos llaman un quiebre completo del funcionamiento normal. Algo dentro de Donato Vilancia se rompió en los meses antes del otoño de 1997. Y cuando lo que quedó de su personalidad emergió, era algo completamente diferente a lo que había sido durante sus primeros 46 años de vida. La campaña criminal de Vilancia comenzó en octubre de 1997, cuando tenía 46 años. Su primer crimen estableció un patrón que repetiría con modificaciones durante los siguientes 6 meses. Eliminó a un conocido del mundo del juego, supuestamente por una disputa relacionada con deudas. Este primer acto podría haber sido una tragedia aislada, un ajuste de cuentas entre dos hombres del submundo italiano. Pero algo había sido liberado dentro de Donato. Las restricciones morales que durante décadas lo habían mantenido como un ladrón de poca monta, alguien capaz de robar pero no de desvivir, se habían disuelto. El primer acto le enseñó algo sobre sí mismo, algo que aparentemente le resultó liberador. Y decidió continuar. Lo que distinguía a Vilancia de muchos otros criminales seriales era la diversidad extrema de sus víctimas y escenarios. No se enfocaba en un solo tipo de persona ni en un solo tipo de lugar. Atacaba trenes nocturnos que conectaban Génova con otras ciudades italianas, subiéndose como un pasajero más y eliminando a otros viajeros durante las horas fallecidas de la madrugada cuando los vagones estaban casi vacíos. Atacaba estaciones de servicio en las autopistas de Liguria durante las horas nocturnas cuando solo había un empleado de turno. Atacaba a trabajadoras sexuales que operaban en las carreteras de la región, aprovechando la vulnerabilidad de mujeres que se subían a su vehículo confiando en que era un cliente ordinario. Atacaba joyerías, entrando durante el horario comercial y eliminando tanto a los propietarios como a los clientes que tenían la mala fortuna de estar presentes. La velocidad con la que Vilancia acumulaba víctimas era aterradora. En algunos periodos, cometía 2 o 3 crímenes en una sola semana. La policía italiana, acostumbrada a investigar crímenes individuales con tiempos de análisis extendidos, se encontraba abrumada por la avalancha de casos que se conectaban entre sí. Los carabinieri y la policía de Estado italiana trabajaban simultáneamente en múltiples escenas de crimen, cada una con sus propios desafíos forenses y sus propias víctimas. Las familias de los caídos exigían respuestas, los medios italianos cubrían los crímenes con una intensidad creciente, y el gobierno italiano presionaba a las fuerzas del orden para que encontraran al responsable antes de que los números siguieran aumentando. El terror que Vilancia generó en Liguria transformó la vida cotidiana de la región. Los trenes nocturnos, que durante décadas habían sido el transporte común para trabajadores que regresaban a casa tarde o para viajeros que preferían los horarios de madrugada, vieron sus números de pasajeros caer dramáticamente. Las estaciones de servicio en las autopistas cerraban durante las horas nocturnas porque los empleados se negaban a trabajar en turnos donde podían ser las próximas víctimas. Las trabajadoras sexuales que operaban en las carreteras de Liguria abandonaban sus puntos habituales de trabajo, trasladándose a otras regiones italianas donde esperaban estar más seguras. Los joyeros contrataban seguridad privada adicional y modificaban sus horarios. Toda una sociedad regional se reorganizaba en tiempo real para tratar de protegerse de un enemigo invisible cuyo próximo ataque podía ocurrir en cualquier momento. La ruptura definitiva en el caso llegó por una víctima que sobrevivió. Una trabajadora sexual que había subido al vehículo de Vilancia logró escapar con vida a pesar de haber sido atacada brutalmente. Sus testimonios a la policía italiana, combinados con descripciones de otros testigos que habían visto comportamientos sospechosos en las escenas de los crímenes, comenzaron a construir un perfil físico del perpetrador. Los análisis forenses de las escenas producían evidencias que gradualmente se acumulaban: huellas dactilares, ADN, fibras textiles, casquillos de bala del arma utilizada. Los investigadores italianos, trabajando en coordinación entre las diferentes fuerzas policiales, comenzaron a cruzar esta información con bases de datos de individuos con historial criminal que podían coincidir con el perfil.
El nombre de Donato Bilancia emergió como un candidato improbable pero posible. El 6 de mayo de 1998, apenas 6 meses después del inicio de su campaña criminal, Donato Bilancia fue arrestado por la policía italiana. La rapidez relativa con la que fue capturado, considerando la magnitud y velocidad de sus crímenes, fue un testimonio del esfuerzo coordinado de las fuerzas del orden italianas que habían dedicado recursos extraordinarios al caso. Durante los interrogatorios iniciales, Bilancia inicialmente negó cualquier conocimiento de los crímenes, pero la evidencia forense era abrumadora. Eventualmente, comenzó a confesar, proporcionando detalles sobre cada uno de los 17 crímenes que había cometido. Su confesión completa permitió a las autoridades italianas conectar todos los casos y proporcionar a las familias de las víctimas las respuestas que habían estado buscando desesperadamente. El juicio de Donato Bilancia se convirtió en uno de los procesos criminales más seguidos por el público italiano en décadas. Los detalles que emergieron durante las audiencias impactaron a una sociedad italiana que pensaba estar acostumbrada a los casos criminales dramáticos de la mafia y del crimen organizado. Bilancia era algo diferente, no un criminal con una estructura organizacional detrás, no un criminal a sueldo, no un miembro de ninguna red criminal tradicional. Era un hombre solitario que durante 6 meses había cometido violencia extrema sin razones aparentes más allá de las que habitaban en su propia mente perturbada. El 12 de abril del año 2000, el tribunal italiano pronunció su veredicto, 13 cadenas perpetuas más 20 años adicionales de prisión, una sentencia matemáticamente imposible que reflejaba la decisión del sistema judicial italiano de imponer la condena más severa posible. Durante las siguientes 2 décadas, Donato Bilancia cumplió su sentencia en diferentes instalaciones penitenciarias italianas. El sistema penitenciario italiano, a diferencia de algunos de sus equivalentes en otros países europeos, opera bajo principios que priorizan la rehabilitación incluso para los criminales más violentos, aunque en el caso de Bilancia la posibilidad de rehabilitación era más teórica que práctica. Cumplió sus años de prisión manteniendo un perfil bajo, sin participar en confrontaciones con otros prisioneros, sin generar incidentes significativos. Durante los años de su encarcelamiento, Italia y el resto del mundo cambiaron. El euro reemplazó a la lira. Internet transformó la vida cotidiana. La generación de políticos italianos que habían gobernado durante su captura fue reemplazada por nuevas generaciones. Y Bilancia envejeció en silencio detrás de los muros, olvidado por una sociedad que prefería no recordarlo. El 17 de diciembre de 2020, durante uno de los momentos más oscuros de la historia moderna europea, Donato Bilancia falleció en la prisión de Padua, en el norte de Italia, a los 69 años. La causa oficial fue el virus COVID-19, la enfermedad que durante 2020 devastó Italia con una crueldad particular y que fue especialmente letal para personas mayores, inmunocomprometidas o con condiciones de salud preexistentes. Italia, que había sido uno de los países europeos más golpeados por la primera ola de la pandemia, vivía bajo cuarentenas estrictas y restricciones sanitarias que afectaban también a su sistema penitenciario. El fallecimiento de Bilancia por COVID no fue particularmente destacada en los medios italianos, en medio de miles de víctimas que fallecían diariamente en hospitales y residencias de todo el país. Un criminal serial que cumplía su condena era apenas una estadística más en un año donde las estadísticas de fallecimiento habían perdido cualquier capacidad de sorprender. Hay algo matemáticamente extraño en el caso de Donato Bilancia que lo distingue de prácticamente todos los otros criminales seriales en la historia criminal europea moderna. La mayoría de los criminales seriales operan durante años, a veces décadas, cometiendo sus crímenes de manera espaciada, desarrollando gradualmente sus patrones, escalando lentamente su violencia. Bilancia comprimió lo que otros criminales tardaban una vida en hacer en apenas 6 meses. Desde octubre de 1997 hasta abril de 1998, un periodo de tiempo que para la mayoría de las personas representa un otoño y un invierno ordinarios, 17 personas perdieron la vida a manos de un hombre que antes nunca había desvivido. Esta compresión temporal es lo que hace el caso particularmente perturbador desde una perspectiva criminológica. Sugiere que en algunas mentes humanas, bajo las condiciones psicológicas específicas correctas, la transición entre persona normal y criminal serial puede ser tan abrupta como el cambio de un semáforo del verde al rojo.
Durante 46 años, Donato Bilancia fue un hombre que algunos consideraban extraño pero no peligroso, un ladrón de poca monta que nunca había derramado fluidos. Durante 6 meses, fue el monstruo más temido de Italia. Y durante las 2 décadas siguientes, fue simplemente un prisionero envejeciendo en silencio, esperando el fallecimiento que finalmente le llegó, irónicamente, no por las manos del sistema judicial que lo había sentenciado 13 veces a cadena perpetua, sino por un virus microscópico que no distinguía entre víctimas inocentes y criminales condenados. El monstruo de Liguria falleció en Padua en diciembre de 2020, en el mismo año en que Italia entera lloraba a decenas de miles de sus ciudadanos caídos por la misma pandemia. No hubo ironía poética en su fallecimiento. Solo la misma indiferencia biológica que había marcado su existencia criminal, reflejándose ahora sobre él con la misma crueldad impersonal.